Bien, nos toca hablar ahora sobre conjuntos e intervalos. ¿Qué es un conjunto? Básicamente una colección de objetos que vamos a llamar elementos. Vamos a aprender aquí una nueva notación. Si S es un conjunto, la notación que vemos aquí significa que A es un elemento que pertenece a S. ¿Sí? Esto se lee directamente: A pertenece a S. Este otro, en cambio, quiere decir que B no pertenece a S. Es el mismo símbolo que parece una E, como una E estirada, ¿no es cierto? Pero con una raya diagonal que denota no pertenece. O sea, B no es un elemento del conjunto S. Por ejemplo, si Z representa el conjunto de los números enteros, entonces el número -3 pertenece a Z. Pero, en cambio, el número pi sabemos que no pertenece a Z por tratarse pi de un número irracional. Bien, algunos conjuntos se pueden describir acomodando sus elementos dentro de corchetes. ¿Sí? Como vemos aquí, el conjunto A consiste en todos los números enteros positivos, o también podríamos decir todos los números naturales menores que 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esa sería una descripción de un conjunto. También podemos utilizar otra notación, ¿sí? Que vamos a llamar la notación de conjuntos, que ya también tiene un poquito más de simbología que vamos a ir aprendiendo de a poco, pero esto se lee de la siguiente manera. A es el conjunto de todas las X tales que X es un entero comprendido entre 0 y 7. Fíjense que en este caso no estaría incluido ni el 0 ni el 7. Fíjense la simbología, ¿no es cierto? Si leemos esta parte primero, esto nos dice que X tiene que ser mayor a 0, pero no puede ser igual, porque no tiene la rayita inferior, ¿ok? Y de este otro lado también podemos decir, bueno, X tiene que ser menor a 7, pero X no puede ser 7 porque tampoco estaría acá la rayita que indicaría esa opción. Bien, entre conjuntos, ¿sí? Podemos tener uniones, por ejemplo. Si S y T son conjuntos, entonces la unión S-T, esto se lee unión entre conjunto S y conjunto T, va a ser el conjunto que consta de todos los elementos presentes en S o en T o en ambos. ¿Sí? Es decir, la unión incorpora absolutamente todos los elementos de S y todos los elementos de T. La intersección, en cambio, de S y de T es el conjunto que denotamos de esta manera. En vez de una especie de U, que era la unión, esta es una especie de U invertida, ¿no es cierto? Entonces la intersección consiste en todos los elementos que estén tanto en S como en T. Es decir, los elementos que son comunes a ambos conjuntos. ¿Sí? Y así como el 0 denota una cantidad nula en números, en conjuntos existe el conjunto vacío, que tiene esta simbología, que es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Vamos a ver acá un poquito el ejemplo, ¿sí? Tenemos el ejemplo 4, tenemos varios conjuntos, fíjense, el conjunto S, el conjunto T y el conjunto B. Todos ellos tienen sus propios elementos. El conjunto S tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El T tiene 4, 5, 6, 7.
y el B tiene 6, 7 y 8. Entonces tenemos que determinar la unión entre S y T, la intersección entre S y T, y por último la intersección entre S y B. Entonces recordemos, ¿sí? La unión. ¿Qué me decía la unión? Que tengo que considerar la totalidad de los elementos, es decir, todo lo que estén en S y todo lo que estén en T. ¿Mm? Por eso es que fíjense, en este caso el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 pertenecían al conjunto S y luego el 4, el 5, el 6 y el 7 al conjunto T. Y este sería el conjunto resultante de esa unión entre esos dos conjuntos. Entonces tengo en cuenta los que están en S o los que están en T. La intersección, en cambio, ¿sí? Me habían pedido la intersección entre S y T. Ahora van a ser solamente aquellos elementos que sean comunes a S y a T, que sean comunes a ambos conjuntos. Entonces podemos ver que solamente son los elementos 4 y 5 lo que son comunes a ambos conjuntos. Por eso es que ese es el resultado, ¿sí? Elementos comunes tanto a S como a T. Y por último, nos piden la intersección entre S y B, es decir, tenemos que ver los elementos que sean comunes a ambos conjuntos. Fíjense que el conjunto S llega hasta el número 5 y el conjunto B empieza en el 6, o sea que no tengo ningún elemento que sea común que se encuentre simultáneamente en ambos conjuntos, por lo cual el resultado es el conjunto vacío. S y B no tienen elementos en común. ¿Mm? Fíjense acá, en este grafiquito que aparece en azul a la izquierda, es bastante simple ver, ¿no?, las intersecciones, por ejemplo, fíjense, elementos comunes entre S y T, el 4 y el 5. Elementos comunes, por ejemplo, entre T y B, el 6 y el 7. ¿Sí? Pero fíjense que entre S y B no tenemos ningún elemento en común. Bien, continuamos. Ciertos conjuntos de números reales, llamados intervalos, se presentan con mucha frecuencia en el cálculo y corresponden geométricamente a segmentos lineales. ¿Sí? Por ejemplo, si A es menor que B, entonces el intervalo abierto desde A hasta B consta de todos los números comprendidos entre A y B. Ese intervalo se denota como paréntesis A, B, cierro paréntesis. Es un intervalo abierto, ¿sí? En este caso no están incluidos los extremos, es decir, no está incluido ni A ni B. El intervalo cerrado, por otra parte, desde A hasta B, va a comprender los extremos y todos los números que estén también entre A y B. Eso ya lo denotamos con corchete, fíjense, corchete A, B. En este caso, entonces, volvemos a repetir, se incluyen en este intervalo los extremos A y B. En este caso, en cambio, intervalo abierto, no están incluidos ninguno de los dos. Entonces, usando la notación de conjuntos que vimos anteriormente, si es un intervalo abierto A y B, yo lo puedo escribir como X tal que A sea menor que X y B sea mayor que X. O dicho de otra manera, que X esté comprendido entre A y B. El intervalo cerrado lo podemos expresar como todos los X tal que X sea mayor o igual que A. El intervalo cerrado AB lo podemos expresar con la notación de conjuntos como todos los X tal que A sea menor o igual a X y X sea menor o igual a B. Fíjense la diferencia entonces, ¿no? Intervalo abierto, utilizamos
paréntesis, ¿sí? Y decimos solamente que A es menor que X y X es menor que B. En cambio, intervalo cerrado, usamos corchetes y decimos que A puede ser menor o igual a X y X tiene que ser menor o igual a B. Por lo cual, aquí los extremos están incluidos y aquí no lo están. Gráficamente, ¿sí? Si queremos representar un intervalo abierto, como la figura 5, utilizamos círculos, ¿sí? En A y en B. Este es un intervalo totalmente abierto, donde no se incluye el A y el B. Eso es lo que quieren representar estos círculos sin rellenar que aparecen acá. Entonces, en notación usamos paréntesis, gráficamente podemos utilizar círculos. Los extremos A y B quedan excluidos del conjunto o del intervalo, ¿sí? En el caso de los intervalos cerrados, si quisiéramos representarlo, vamos a utilizar círculos rellenos, ¿sí? O puntos para remarcar que los extremos están incluidos, ¿sí? Entonces, gráficamente vamos a utilizar círculos rellenos y en la notación de conjuntos utilizamos los corchetes. En este caso, los extremos quedarían incluidos. Bien, hasta que vimos intervalos abiertos e intervalos cerrados. También tenemos algunas combinaciones, digamos que estarían entre medios de ellas dos, ¿sí? Como dice acá, los intervalos pueden incluir solo un punto extremo, por ejemplo, ¿sí? O también podrían ser prolongados hasta el infinito en una dirección o en ambas direcciones. Esta tabla nos resume los tipos posibles de intervalos que podemos llegar a tener, ¿sí? Cómo es la notación, utilizando, recuerden, paréntesis o corchetes, dependiendo si incluimos tal o cual extremo o no, ¿sí? La descripción del conjunto con la notación y cómo sería la gráfica. Los dos primeros ya los vimos, fíjense el tercero, que es un intervalo cerrado en A y abierto en B. Esto quiere decir que X es tal que A es menor o igual a X, pero X es menor que B, ¿sí? Entonces tenemos un círculo relleno en A y un círculo vacío, digamos, en B. El cuarto caso sería el contrario. No incluyo a A, pero sí incluyo a B. Entonces, X tiene que ser mayor que A o puede ser menor o igual que B, ¿sí? Luego, algo importante, siempre que aparezca infinito, ¿sí? Ese lado, ya sea a derecha o a izquierda, si hablamos de menos infinito, como en los casos de abajo, siempre queda como con el extremo S abierto. Ustedes saben que el infinito es una representación de un número muy grande o muy pequeño, pero que no está definido. No hay ningún número real que sea mayor a todos los demás, ¿sí? Y tampoco hay un número real que sea menor a todos los demás. Entonces, como ese extremo cuando aparece el infinito queda como indefinido, como que puede crecer infinitamente, siempre queda abierto. ¿Ok? Fíjense acá, por ejemplo, tengo intervalo abierto de A hasta infinito. Si no aparece nada es porque es positivo el infinito. Entonces, eso en notación simplemente son todos los X que son mayores que A, ¿sí? Y acá tenemos la representación. Ven que no tengo un límite, ¿ok? Directamente se remarca hasta la flecha, ¿sí? Queriendo representar que ese intervalo se extiende indefinidamente. Entonces, acá en este ejemplo no incluimos a A. En este ejemplo, sí, fíjense que es cerrado en A, abierto por supuesto en infinito. Y luego tenemos de menos infinito hasta un número, B. En este caso no incluimos a B, en este caso sí lo incluimos. Y luego, desde menos infinito hasta más infinito, tenemos la representación, digamos,
de todos los números reales.